Bueno, muy bien. Estamos de vuelta. Vamos a dar lectura y vamos a responder a cada una de las consultas realizadas. Víctor Hugo Álvarez nos dice, en la parte de validación del modelo y del diseño de experimentos, ¿se harían inferencias a partir de 2 o 3 escenarios o a qué nos referimos? Cuando nosotros vamos a empezar a realizar los primeros modelos en FlexSim, vamos a hacer modificaciones, ¿ya? Vamos a hacer un modelo y sobre este modelo vamos a modificar. Vamos a poner un operador, vamos a poner 2 operadores, vamos a poner una máquina más que haga la misma operación, vamos a identificar un cuello de botella, entonces vamos a manejar varias variables, mano de obra, materiales, equipos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el diseño de experimentos, ¿ya? A ver variables. En este caso, las variables de producción de una planta, ¿cuáles son? Mano de obra, materiales, insumos y equipos. La producción en una fábrica se arranca siempre y cuando tengamos disponibilidad de las máquinas, disponibilidad de material, disponibilidad de la mano de obra y los insumos. Si nosotros vemos que no tenemos material, pero todo lo demás hay disponibilidad de máquina y disponibilidad de mano de obra, entonces no podemos arrancar la producción. La ley del jefe de producción. Primero, verificar justamente estas 4 variables. Si se cumplen estas 4 variables, pues damos inicio a la producción. ¿De acuerdo? Y hay que anticiparnos, ¿no? Estas evaluaciones hay que hacerlas un día antes. Para el día siguiente, si nos hace falta, entonces se puede realizar la compra de algún insumo o algún material. ¿No ves? Programación de la producción. Cristian Cosío Mamani. ¿Es necesario descargar la versión de prueba de FlexSim? Si ya tenemos instalada otra versión, hay varias versiones. Desde la versión 5 del FlexSim hasta la versión 7 son unas versiones bien livianas. Mucho va a depender del sistema operativo que tengan. Yo les recomendaría, y yo voy a trabajar con el 2021, ¿ya? Los que tengan instalados en FlexSim la versión 7 o la versión 5, también podemos trabajar. No es mucho la diferencia, solo que algunas cosas no están en su lugar. Vamos a ver que las propiedades del objeto o las características de análisis de los objetos están en otra parte, ¿ya? Pero la esencia es la misma, ¿ya? Es insertar objetos, enlazar estos objetos conforme a un proceso de producción, insertar a los operadores, insertar algún tipo de transporte necesario, y ante todo, ¿no? Representar el sistema real, ¿ya? Podemos continuar. Con aquellos que tengan el FlexSim 7 o el FlexSim 5, no hay problema, ¿ya? Pero tengan mucho cuidado. Hay algunas cosas que no están en su lugar. Después todo es lo mismo, ¿ya? Solo las propiedades de los objetos vamos a tener un poco de dificultad ahí, ¿ya? Pero podemos descargar de la página oficial de flexsim.com, ¿ya? Entonces, para aquellas personas que tienen limitados, ya sea en memoria, disco duro o sistema operativo, pueden utilizar el FlexSim 7. Pero para aquellas personas que ya tienen un computador ya más avanzado, un i3, un i5, ya pueden utilizar la versión 2021,
¿ya? También la versión 2021 y 2022 son pesaditas, ¿ah? Son pesaditas. Pero, como les dije, pueden emplear versiones pasadas, solamente que hay que tener cuidado que algunas cosas, algunas propiedades que vamos a manejar no están en su lugar, sino están en otro lado. ¿Ah? Ailén nos pregunta lo siguiente. Además de Flexim, menciona otros programas parecidos, como el Arena, entre otros, para hacer simulación. ¿Cuáles son las diferencias y ventajas que tienen en comparación con el Flexim? Y a su conocimiento, ¿cuál es el más recomendado? Ya. El más recomendado es el Flexim. El que se ha empleado más en las empresas es el Flexim. ¿Por qué? Es intuitivo, es fácil de manejar, hace una representación en 3D y es compatible con el AutoCAD o también con el SketchUp, ¿ya? Es decir, que a los objetos que estén en Flexim les podemos dar una apariencia real, ¿ya? Podemos diseñarlo en AutoCAD o podemos diseñar en SketchUp las máquinas tal cual, las dimensiones de planta y poder exportarlas al Flexim. Cosa que otros programas, el Arena, el Simul 8 y lo que es el ProModel, no pueden o no tienen esta característica. Primero. Segundo, las estadísticas. El Flexim, aparte de hacer la simulación, te lanza dos tipos de estadísticas. Unas estadísticas básicas que puedes observar en el modelo cuando estés realizando la cosida, ya puedes observar, ya te va a lanzar resultados estadísticos. Aparte de estos resultados estadísticos básicos, también te lanza algunas estadísticas de estado, estadísticas de flujo, estadísticas de gestión, ¿ya? Entonces, es bien completo los reportes que lanza Flexim. El Simul 8 también lanza buenos reportes estadísticos, pero a comparación del Flexim, no tiene esa propiedad de hacerlo en 3 dimensiones, que sea intuitivo y que se vea de forma realística. ¿Estamos? Entonces, lo más recomendado es el Flexim, es por eso que estamos realizando este curso. ¿Está? Víctor Hugo, entonces la validación del modelo aplicado a simulación sería la corroboración de una situación base con los datos que tengas para poder obtener los resultados actuales. Sí, ¿ya? Dentro de la metodología que vamos a emplear está realizar un análisis estadístico, ¿vale? Vamos a validar el modelo desde las entradas. El modelo como tal, en la construcción del modelo, tiene que representar las distancias adecuadas entre máquina y máquina. Hay 2 metros, hay 1 metro, o hay una cinta transportadora, o hay un almacén intermedio. Todas esas variables, el Flexim te ayuda a acomodar, ¿ya? Tiene una cuadrícula donde cada cuadradito, ¿ya? Equivale a 1 metro cuadrado. Entonces, a partir de eso, con el diseño de planta que podamos tener en un plano, nosotros ya vamos a poder plasmar, representar ese layout en el programa, ¿ya? Entonces, de esa forma es que vamos a corroborar desde la inserción de datos, ¿ya? Que tengamos datos de calidad, hasta la creación del modelo como tal. Tiempos y movimientos. Tiempos son datos que nosotros vamos a recabar de la vida real. Movimientos son distancias. Y esas distancias nosotros las tenemos que trabajar con un plano de distribución de los equipos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Muy interesante las consultas. Voy a compartir pantalla.
¿Me confirman si se observa, por favor? Se puede ver. Muy bien. Vamos a hacer la modelización de procesos, el mapeo del proceso. ¿Qué necesitamos saber para poder recabar esa información? ¿Cómo lo vamos a recabar? Lo vamos a recabar conociendo el proceso, ¿de acuerdo? Y para poder reconocer el proceso, vamos a tener algunos diagramas que vamos a emplear. Al simular los procesos, debemos de dar en primer lugar una definición de qué es un proceso. Entonces, un proceso se puede definir como una serie de actividades lógicas relacionadas secuencialmente que toma un input en un suministrador, le añade valor agregado o valor y produce un output para el cliente. Es decir, el proceso es un conjunto de operaciones o subprocesos en donde se va a dar valor agregado a un material, ¿ya? Puede ser un material o puede ser materia prima, ¿ya? Ojo que materia prima y material son dos cosas distintas. Materia prima es producción primaria. Yo alzo de la naturaleza y produzco. Eso es materia prima. Material ya es un material ya elaborado, ya ha sido transformado. Eso es un material, ¿ya? Para los muebles que hoy en día observamos, ¿no ve? Están hechos de melamina. La melamina no es una materia prima, ¿no? Para el proceso de elaboración de muebles, no. Eso es un material, ¿de acuerdo? Entonces, es el valor que se le va dando, ¿ya? El valor añadido al material o a la materia prima en los diferentes estaciones de trabajo que se tenga en un proceso, ¿ya? Cuando un proceso es demasiado complejo para hacer un diagrama a nivel de una actividad, se divide frecuentemente en subprocesos, ¿no? Lo que les decía, que un proceso es un conjunto de operaciones o subprocesos. De esta manera, definimos un subproceso como una parte del proceso principal que logra un objetivo específico en apoyo del proceso principal o proceso clave. No estoy en pantalla completa, ¿no? Ahora sí. Ana, disculpa, no me dijeron nada. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Los pasos para el análisis de un proceso son los siguientes. Ya vamos a hacer un mapeo del proceso. A esto lo denominamos mapeo del proceso. Primero, tenemos que hacer una descripción del proceso de producción, ¿ya? Una descripción donde estén todas las operaciones o donde están todos los subprocesos donde se añade el valor. Si yo tengo una tabla y quiero armar una mesa, va a pasar por diferentes operaciones. Área de cortado, ¿ya? Entonces, la operación va a ser operación de corte o cortado. Perforado, ya otros lo denominan taladrado. Depende del analista, ¿ya? Puede ser perforado, puede pasar por biselado, por tupí, ensamblado, lijado, acabado, embalado, hasta llegar a almacén de producto terminado. ¿De acuerdo? Entonces, se hace esa descripción del proceso de producción. Detallado, cortado, y se define. En el área de corte, se toman los tablones de X pies tablares,
se lo produce o se lo corta a X milímetros por X metros, se hace un predimensionamiento y se lo envía a la siguiente etapa o a la siguiente operación. ¿Lo ve? Después de cortado hemos dicho que viene perforado. En perforado la descripción puede ser: se arriba el material predimensionado del área de corte y se realiza la perforación a X distancia de la orilla principal. Esto ya corresponde con un plano. ¿Ya? Entonces podemos poner, se realizan las perforaciones según el plano indique. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos describiendo todas las etapas del proceso de producción. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tengamos descrito literalmente el proceso de producción, lo segundo que hay que hacer es representarlo. ¿Y cómo se puede representar el proceso? Vamos a aprender tres formas. El más estándar, el que conocemos, el diagrama de bloque, que consiste en un método gráfico de mostrar el flujo de la actividad a través de un proceso, utilizando rectángulos conectados por una línea con una fecha al final, una flecha al final, indicando la dirección del flujo. Una frase corta describiendo la actividad se recoge en cada rectángulo. Tenemos un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un proceso de producción de vino. ¿Ya? Entonces, todo empieza en recepción. ¿Ya? De recepción pasa a la siguiente etapa, que es la selección de la fruta. ¿Se le da un valor agregado? Sí, se le da un valor agregado. Estamos seleccionando el fruto que se va a hacer vino y estamos separando el fruto que... Acción y filtrado. ¿Transforma el material? Sí. ¿Da valor agregado al material? Sí. Corrección del jugo, ¿ya? Muchas veces el jugo puede salir muy espeso, o puede ser muy líquido, o puede estar en su punto para poder elaborar vino. De acuerdo a eso, se mide la densidad, los grados Brix, y se mide lo que es el pH, ¿ya? Y de acuerdo a estos estándares o estos parámetros, es que se realiza la corrección del jugo, ¿ya? En el lado derecho, tenemos la descripción, ¿ya? Un resumen crítico, ¿ya? De lo que es cada etapa, ¿no? Prosiguiendo con el proceso de producción, tenemos la inoculación, ya que es la activación de la levadura, es decir, ingresamos una levadura. ¿Y qué medimos? Medimos temperatura y la cantidad de adición de levadura. Posteriormente tenemos la fermentación, donde en la fermentación se mide lo que es el control de pH, los grados Brix y la temperatura. Fin de la fermentación, ¿ya? También se mide control de temperatura, grados Brix, el pH, densidad, turbiedad y color. Ya estamos entrando a hacer una, ¿cómo se llama? Una evaluación sensorial, lo llaman, ¿no ven? Estamos evaluando las propiedades organolépticas de nuestro producto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos midiendo la calidad del producto con nuestros sentidos: vista, olor, gusto, ¿ya? Esas son las propiedades sensoriales o propiedades organolépticas. Clarificación: color, turbiedad, sólidos, pH y grados Brix. El embotellado, que se mide, bueno, el vidrio ámbar, y por último lo que es el almacenamiento,
una temperatura menor a 10 grados centígrados. ¿Ya? Esto es básico. ¿Ya? Nosotros vamos a realizar lo mismo, pero con dos diagramas de flujo que se denominan cursogramas. Uno es el cursograma sinóptico y otro es el cursograma analítico, que nos sirve para recabar información que vamos a utilizar para nuestra simulación. Diagramas de flujo de proceso. Lo que tenemos que saber es lo siguiente, ¿ya? Los diagramas de flujo de proceso, ¿ya?, son de gran importancia, utilidad, para encontrar mudas en el proceso. ¿Qué es una muda? Muda no es nada más que desperdicio. Estamos hablando para encontrar desperdicios en el proceso, pérdidas en el proceso. Y hemos dicho, lo que vamos a medir es el tiempo. Entonces, muda es sinónimo de perder tiempo, desperdicios de tiempo, ¿ya? Y estos diagramas utilizan la siguiente simbología. Número 1, operación, ¿ya? La operación o el subproceso está definido por un círculo, ¿ya? Indica una operación, como aquí tenemos 3 ejemplos. El ejemplo de clavar es una operación, mezclar o taladrar, ¿no ven? Entonces, toda actividad donde haya transformación del material, haya añadidura de valor agregado, va a ser operación. Ya todo lo que genera valor agregado, operación. Transporte. Una flecha indica transporte. Entonces ya estamos viendo otro símbolo, que es el transporte. Ejemplos. Mover material mediante un carrito, mover material mediante una cinta transportadora, o simplemente mover material transportándolo a pie, el operador. Almacenamiento. Está simbolizado por un triángulo invertido, ¿ya? Todo triángulo representa almacenamiento. Perdón. Ejemplos. Materia prima en algún almacenamiento masivo, es decir, puede ser unos silos. Producto terminado, almacén de producto terminado siempre es un triángulo invertido. Archiveros para proteger documentación, ¿ya? Bueno, es un estante, ¿no?, donde se guardan y reservan los documentos. Los retrasos o las demoras están simbolizadas con una D mayúscula, indicando un retraso, como por ejemplo, esperar un elevador, material en un camión o sobre el piso en una tarima esperando a ser procesado, se demora. Documentos en espera a ser archivados. Y por último tenemos la inspección, ¿ya?, que está simbolizado por un cuadrado. Indica inspección o control de calidad, ¿ya? Puede ser, como les he mencionado, puede ser un control de calidad o un control de peso, ver si está bien en cuanto a cantidad y calidad. Ya, eso es inspección. Otro ejemplo, leer el medidor de vapor en un caldero o en el quemador, también es inspección. Analizar las formas impresas para obtener información, inspección. ¿De acuerdo? Ahora, de todos estos símbolos, los que generan valor agregado son la operación y la inspección. ¿Cuáles son mudas
de proceso. Hemos dicho que muda es desperdicio de tiempo. Transporte. Vamos a ganar más tiempo. Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis de un layout, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminar transportes. Retrasos y demoras, obviamente. Ausencia del operador, demora. Ausencia del plano. Imaginemos que estamos en una carpintería. Si no tenemos el plano, demora. Material, ausencia de material, demora. Ausencia de herramienta, demora. Entonces, mudas, transporte, retrasos. Almacenamiento siempre va a ser necesario dentro de la planta, ¿ya? Siempre es necesario. Lo que hay que tener cuidado es saber dimensionar estos almacenamientos. Y justamente el FlexSim nos va a servir para dimensionar estos medios y almacenes finales, ¿no ven? Los almacenes finales son los almacenes de producto terminado. Esto vamos a emplear para el cursograma sinóptico del proceso. ¿Y qué es el cursograma sinóptico del proceso? También llamado diagrama de operaciones de proceso, es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones. Es decir, el cursograma sinóptico solamente maneja operaciones e inspecciones. No maneja transportes, no maneja almacenamiento, no maneja retrasos, ¿ya? Maneja lo principal, todo lo que da valor agregado al producto. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero que estén atentos a este ejemplo, por favor. Tenemos fabricación de lámparas de noche, ¿ya? Donde tenemos número de piezas y las operaciones de fabricación, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico, ¿ya? Que nos describe cómo es que se ensambla estas lámparas de noche. La pieza número 1, ¿ya? Eje o soporte, lo identificamos. ¿Dónde está? Aquí está el eje y soporte, ya. Para hacer este eje y soporte, ha pasado por varias operaciones. La primera operación, cortar, ¿no? Hemos cortado. Operación número 2, ha pasado por la operación de torneado. Número 3, se lo ha perforado o se lo ha taladrado. Número 4, se lo ha pintado. Y número 5, ha pasado por control de calidad. Es decir, ha pasado por inspección. Esta pieza de acá. El eje o soporte, ¿no ven? Número 1. Número de pieza, el número 2. Base del portafoco. Aquí está el número 2, base del portafoco. ¿Ya? Se lo ha cortado y se lo ha inspeccionado. Ya no... Esto va a estar tapado por la pantalla, ¿ya? Entonces no necesita estar pintado, no necesita operaciones innecesarias, ¿no? Simplemente está cortado y pasa por control de calidad para medir, puede ser el diámetro, ¿ya? El número de pieza, el número 3, que es la base, lo tenemos acá, ¿no? La base. También pasa por las siguientes operaciones. Se lo corta, ¿ya? Por una operación de cortado. Después, por una operación de formado, taladrado, se lo ha lijado, se lo ha pintado y número 6 se lo ha inspeccionado, ¿no? Control de calidad. La pieza número 4
la pantalla, ¿no ven? Aquí no me deja ver el... Un ratito voy a dejar de compartir. No me deja ver... no me deja ver el icono del Meet. Ya entonces ahora voy a volver a compartir. Ahora sí. Ya. Número 4, pantalla. Pasa por una operación de cortado. Número 2, formado. Y número 3, inspeccionado. ¿No ven? Control de calidad. Acá está. Pantalla. Las piezas 5, 6 y 7, ya, la pieza número 5, la pieza número 6, que es el foco, portafoco o socket, como nosotros lo denominamos, y la número 7, que es el cordón eléctrico, son compradas. O sea, no las procesamos. Nosotros somos una ensambladora de lámparas de noche. Pero necesariamente las piezas 5, 6 y 7 tienen que pasar por inspección, ¿no? Tienen que pasar por control de calidad. Verificar que ese foco sí sirve, que ese portafoco y ese cordón eléctrico son los adecuados. Una vez que hemos descrito las operaciones, el proceso de producción, el proceso de ensamblado de este producto, vamos a hacer y vamos a describir cómo se realiza el diagrama de flujo, o en este caso el cursograma sinóptico. El cursograma sinóptico va a tener su carimbo, que es tal como lo estamos viendo, ¿ya? Tipo de diagrama de operaciones de proceso, o también llamado cursograma sinóptico, ¿ya? En esto de diagramas de flujo, participantes, son varios los autores, ya desde Niebel, desde la OIT, hay otro autor que es Criollo, y hay otros más que le dan diferentes nombres a este diagrama, ¿ya? Entonces, para nosotros, yo lo conozco como cursograma sinóptico. En este caso, este autor lo conoce como diagrama de operaciones de proceso, ¿no? Entonces, también, cada autor le da un nombre diferente, pero la esencia es la misma. Este cursograma sinóptico solamente emplea operaciones e inspecciones, ¿de acuerdo? El método actual, porque podemos proponer un método mejorado, un método propuesto, la operación, fabricación de lámparas de noche, en el departamento número 14, preparado por, bueno, aquí está el nombre y apellido del analista, ¿no? Y la fecha, cuándo se lo ha realizado. ¿Cómo se describe esto? La parte o el eje más importante, o el que mayor cantidad de materia prima o material contenga y se esté transformando, siempre va a ir al lado derecho. En este caso, el que contiene mayor volumen de material o materia prima es el eje o soporte. ¿Ya? Entonces, tenemos acá eje o soporte, ¿no? La pieza número 1. Y ahí están todas las operaciones. Está la operación de cortado, torneado, perforado y pintado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Cortado, no, este es, ¿no? Cortado, torneado, perforado, pintado e inspeccionado. Entonces, está acá. Operación 1, cortado, torneado, taladrado, pintado. Y su inspección. Siempre vamos a empezar enumerando. Operación número 1, operación número 2, operación número 3, operación número 4, inspección número 1. Nos vamos por el siguiente. ¿Con quién se va a ensamblar? Se va a ensamblar con la base. ¿No ve? La base
que es la pieza número 3, tiene sus operaciones: cortado, formado, taladrado, lijado, pintado y también inspeccionado. Entonces, tenemos acá la base, ¿no ve? La pieza número 3, cortado, formado, taladrado, lijado, pintado y su inspección. ¿De acuerdo? Después, ¿con cuál más se ensambla? Con base portafoco, con la pieza número 2. Entonces tenemos aquí la pieza número 2, base portafoco, ¿ya? Y esta base solamente tiene una operación y una inspección. Entonces tenemos aquí la operación y la inspección, ¿de acuerdo? Y todo esto se va a ensamblar, ¿ya? ¿Quiénes se ensambla? El eje, la base y la base del portafoco. ¿Esto puede venir antes de la pieza número 3? Sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque todos están yendo a ensamblarse, todos están yendo a un punto en común. Después de esto, ¿ya? Vamos a pasar a otra operación. Pero ojo, miren, aquí estamos contando las operaciones. 1, 2, 3, 4, y nos venimos al siguiente. 5. Nos vamos al siguiente. 6, 7, 8, 9, 10. Las inspecciones lo propio. Inspección 1, inspección 2, inspección 3. Y se ensambla. ¿De acuerdo? Esa es la hermenéutica de cómo elaborar un cursograma sinóptico. Lo mismo pasa con el portafoco y el cordón. Veamos. Tenemos el portafoco y tenemos el cordón. Ahora, ya hemos ensamblado lo que es el eje soporte con la base del portafoco y con la base. Entonces, lo que vamos a ensamblar ahora es el cordón eléctrico y la base, no la base, perdón, sino el portafoco, ¿no ve? Y eso es lo que se representa acá. Está el cordón y el portafoco, ellos están ensamblando. ¿De acuerdo? Posterior a eso, ojo, acá, miren, tanto el cordón como el portafoco es una inspección, ¿no? No tienen operación, no tienen operación. ¿Por qué? Porque esas piezas son compradas. Al ser compradas, tienen que pasar por un proceso de control de calidad. ¿Ya? Y entonces van a venir aquí y aquí. ¿Ya? Y se van a ensamblar. Lo mismo tenemos con el foco. El foco se lo compra, pasa por un proceso de inspección, pues entonces nos vamos a esta otra operación que también se va ensamblando. Y por último, vamos a tener la pantalla. La pantalla, que es la pieza número 4, tiene estas operaciones. Se corta, se forma y pasa por un proceso de inspección. Entonces, cortamos, formamos, control de calidad y se va a otra operación, a la operación número 16, que es ensamble final. ¿Ya? Y vamos a tener una inspección final del producto terminado. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos elaborado el cursograma sinóptico, hacemos una tabla resumen de los símbolos. ¿Cuántas operaciones hay? 16. ¿Cuántas inspecciones hay? Hay 8. Entonces tenemos 16 operaciones. ¿Ya? Una vez que ya tenemos definidas las operaciones, ordenadas, como estamos viendo ahora, podemos empezar a medir los tiempos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo durará la operación de cortado, la operación de formado, la operación de taladrado, la operación de lijado, la operación de pintado? Ya podemos medirlo. ¿Ya? Y para eso vamos a ver el cursograma analítico, ¿ya? Que representa todas las acciones, operaciones, transportes, inspecciones, espera y almacenaje. Es decir, que trabajamos con toda esta simbología, ¿no ve? Operación, transporte, almacenado, retrasos, inspección. Que tienen lugar en el desarrollo de un trabajo, de un producto.
mostrando de este modo la trayectoria de un producto e incluyendo los tiempos requeridos para cada acción y las distancias recorridas, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo donde tiene su carimbo, ¿ya? Proceso, en este caso, fabricación de bocadillos de guayaba. Inicia en recepción, finaliza en almacén de producto terminado, fecha, nombre, el diagrama, en este caso es del material, y tenemos todas las actividades o todas las operaciones, ya puede ser las 16 operaciones. Si este cursograma corresponde a este producto de lámparas de noche, entonces tendríamos 16 operaciones, ¿no ven? Pero aquí vamos a tener la descripción total de todo lo que pasa en el proceso, de recepción de materia prima, selección, traslado a pesaje, ¿ya? Ojo, aquí ya estamos poniendo transportes, ¿no? Transporte a pesaje, pesaje como tal, traslado, adecuación, traslado a escaldado, traslado a despulpado y despulpado. Entonces, estos traslados, ¿qué son? Son transportes, ¿ya? Aquí tenemos los símbolos, ¿ya? Aquí tenemos operación, transporte, demora, inspección y almacenamiento. Aquí tenemos los tiempos medidos, ¿ya? ¿Cuánto tiempo dura? A ver, el traslado al área de escaldado. Tenemos 5 minutos. 5 minutos dura el traslado. Entonces, habíamos dicho que muda es el desperdicio de tiempo. Entonces, los transportes es lo primero que tenemos que minimizar o, en todo caso, eliminar. ¿Ya? Entonces, describimos todas las etapas del proceso de producción, ¿ya? Y con sus correspondientes tiempos. Aquí tenemos los símbolos y vamos marcando, ¿no? Esta es operación, ya ponemos una X aquí o un 1, como ustedes quieran. Si es transporte, aquí ponemos transporte. Si es pesado, ponemos operación pesado. Puede haber inspección, selección. La selección lo hace control de calidad, entonces esto es inspección, una X o un 1, ¿no ve? Y al final unimos todo eso y tenemos esta gráfica que se muestra. Observaciones, muy importantes las observaciones, ¿ya? Entonces, estos son los diagramas que vamos a utilizar para poder obtener datos. Lo que les voy a presentar ahora es un cursograma analítico para Flexim. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a entrar aquí. Ya, miren. Cursograma analítico del proceso. Producto X, método actual o propuesto. En este caso podríamos decir es un método actual. El lugar es área de proceso. La fecha, quién elaboró y quién revisó. Elaborado por, revisado por. Y obviamente su tablita resumen de la operación, inspección, demora, transporte, almacenamiento. Este cursograma es bien importante para poder obtener datos para el Flexim. Tenemos que tener en mente, en descripción, todas las operaciones, inspecciones, transportes y demoras que vamos a tener en nuestro proceso, ¿ya? Y saber medirlos. Toda medición a partir de ahora para nosotros lo vamos a realizar en segundos, no en minutos. Lo que nosotros vamos a meter al Flexim son segundos. Tal operación o tal actividad conlleva X segundos. Y lo vamos a analizar de esa forma, ¿ya? Eso es lo que el Flexim nos pide.
¿Ya? Entonces, aquí tenemos la descripción de las actividades. Puede ser transporte de almacén de materiales hacia la operación 1. ¿Qué es esto? Esto es transporte. Me vengo aquí, símbolo, aquí está transporte, entonces le pongo un 1. Llegamos a la operación 1. La operación 1 puede ser, qué sé yo, cortado. ¿Ya? Puede ser cortado. Esto es un ejemplo que no especifica, digamos, la operación. Solamente nos dice operación 1 y operación 1 puede ser cortado. ¿Ya? Entonces, esto es una operación. Transporte de la operación 1 hacia la operación 2. Eso es transporte. Entonces, le ponemos un 1. Operación 2. Ya hemos llegado a la operación 2. Ahora, la operación 2 puede ser perforado. Esto es operación. Entonces, operación. Está en la columna de operación. ¿De acuerdo? Transporte de operación 3 hacia la operación, perdón, de transporte de operación 2 hacia la operación 3. Lo mismo. Esto es transporte, entonces está en esta columna, en la columna de transportes. ¿De acuerdo? Operación 3 puede ver transporte de operación 3 hacia la zona de control de calidad. Va a haber una inspección, ¿no? Control de calidad. Entonces va a haber un transporte y va a haber una inspección. Y al finalizar va a haber un transporte de control de calidad a almacén de producto terminado. Entonces hay un transporte, ¿no ven? La columna de transporte, y a la vez vamos a poner uno que está en almacén de producto terminado. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tengo un calendario. Bueno, no es calendario, es un horario. Voy a tomar muestras de tiempo del transporte en este horario. A las 8 de la mañana voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5 muestras. ¿Ya? Voy a tomar tiempo con mi cronómetro a esta actividad. En este caso es el transporte de almacén de materiales hacia operación. ¿Cuánto tiempo dura ese transporte? ¿Ya? Aquí tengo algunos datos: 18, 22 segundos, 19 segundos, 23 segundos, 25 segundos. A las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12, hasta las 5 de la tarde. Todo este conjunto de datos, ¿ya?, es igual a n. 45 datos que yo puedo recabar, y a partir de estos datos yo puedo tener una media, un promedio. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un promedio. El promedio me sale 22.4 segundos. Y puedo sacar su desviación estándar de 2.83. Este está mal. ¿Ya? No, está bien. La media es 22 segundos y la desviación estándar es 2.83 segundos. Me estoy confundiendo con esto. Ahorita les explico por qué. ¿Ya? Entonces, el transporte es 22,4 segundos más menos 2.83 segundos. ¿Se dan de cuenta? Entonces, yo ya tengo aquí un análisis estadístico bien básico, sin utilizar el FlexSim. Ya estoy haciendo un poco de simulación. ¿Ya? Pero justamente el FlexSim lo que me va a pedir es esto. Me va a pedir una estadística, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo pueda hacerle una inspección, un control de calidad a los datos que vamos a ingresar y pues podamos tener un buen nivel de simulación. ¿Estamos? Muy bien. El día de mañana lo que vamos a hacer es un ejercicio en base a esta hoja electrónica, ¿ya? Y vamos a hacer el control de calidad, la inspección a estos datos,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de dispersión, vamos a eliminar datos y después esos datos los vamos a tratar estadísticamente y después es lo que el FlexSim nos va a recepcionar, es lo que vamos a ingresar, datos de calidad, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Con este análisis o con este mapeo del proceso que hemos hecho el día de hoy, podemos recolectar datos de nuestros procesos y subprocesos para poder hacer la simulación. ¿De acuerdo? Esto también se los vamos a pasar, ¿ya? El día de hoy, después de esta clase, yo voy a subir el material donde, bueno, una carpeta, si no me equivoco, es en Classroom, donde ustedes puedan acceder a este material, ¿de acuerdo? El día de mañana vamos a volver a repetir algo de esto y ya vamos a empezar la parte práctica. La parte teórica ya lo estamos acabando. Ya hemos visto qué es simulación, por qué es fácil, no fácil, sino por qué hacemos simulación, por qué las empresas hacen simulación, las metodologías, qué metodologías existen y cuál es la más recomendable. Hemos hablado de simuladores, ahora pues nos toca entrar a la parte práctica, ¿ya? Voy a dejar de compartir y, por favor, si tuviesen consultas, quisiera que sea de forma directa, ya no por el chat, ya tenemos unos 2 minutos para consultas. Por favor, sus consultas, si es que tuviesen con respecto a todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Una consulta respecto a las estadísticas que mostró en este último flujograma. Por ejemplo, las desviaciones estándar y la media que sacó estaría asumiendo un comportamiento normal, ¿no? Pero imagino que hay algunos procesos que no tienen ese comportamiento. ¿Será que vamos a analizar algún proceso de esta forma? Por ejemplo, no sé, con un comportamiento cuadrático o un triangular, digamos, no sé. Excelente pregunta, sí lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué lo denominamos estadística básica? Porque es lo que dice nuestro compañero Víctor Hugo. Porque asumimos un comportamiento y este comportamiento, como bien dice, es un comportamiento normal, ¿ya? Nosotros vamos a hacer, no nomás lo que es normal, sino a cuál se asemeja este grupo de datos. Puede ser un comportamiento exponencial, puede ser una binomial, puede ser una normal. Entonces, nosotros, si asumimos que todo va a ser normal, no estamos haciendo una fiel representación del sistema real, no. Como dice nuestro compañero, vamos a hacer ese tipo de análisis para poder meter al FlexSim. Si alguien más tuviese otra pregunta. Tal vez una consultita más, ingeniero, aprovechando. Adelante. No sé si este programa, o sea, le permite hacer proyecciones, o sea, simulaciones de Monte Carlo directamente de algún resultado. O sea, obviamente haciendo un modelo base y teniendo tiempos para cada proceso, inferir, ¿no? Básicamente, frente a alguna variación de alguna variable, algún resultado, pero ya con simulación de Monte Carlo. Víctor, por favor, si me puedes repetir, al principio te he escuchado entrecortado. Por favor, repíteme la pregunta. Ok, claro. ¿Me escucha ahora? Sí. Ya. Consultarle si este programa, en este caso FlexSim, puede realizar simulaciones de Monte Carlo con los resultados que obtengamos de algún proceso frente al cambio de alguna variable, no sé, alguna variable que se considera, o tal vez una o más. Sí se puede hacer. Una vez que ya tengamos los resultados, vamos a hacer varias cosidas. Con esas cosidas que vamos a tener, ya podemos inferir
vamos a experimentar, ¿no ven? Entonces, podemos hacer todo tipo, porque vamos a tener un conjunto de resultados, ya un grupo de datos, resultados de nuestra simulación que van a alimentar otro sistema, o sea, pueden alimentar otro sistema, otro tipo de análisis. Se puede, ¿ya? Pero para comenzar, lo primero es tener datos de calidad para toda simulación. ¿Está? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Participantes? ¿Duda? ¿Comentario? Muy bien. Quiero agradecer nuevamente al ingeniero Pablo Fernández por la invitación para poder compartir el conocimiento de lo que es este mundo de la simulación. Por favor, si tuviesen alguna consulta, no lo duden en hacer, ¿ya? Esa va a ser la hermenéutica durante estos 5 días. He tratado de condensar toda la parte teórica, ¿ya? Es necesario para poder realizar un buen estudio de simulación. Esta base y no entendemos cómo hacer o cómo plantear o cómo manejar un proyecto de simulación, en algo en qué basarnos. En este caso nos estamos basando en metodologías de autores que ya hicieron este proyecto, que proponen. Entonces, la base ya está, ¿ya? Entonces, a partir del día de mañana va a ser bien importante la participación. Vamos a empezar con el Excel, ¿ya? Y mañana también vamos a ver el tema del Minitab. Vamos a hacer todo el análisis estadístico. No va a ser muy complejo, ¿ya? Va a ser un poco mecánico, porque si me voy a adentrar en el mundo de la estadística, nos va a demandar bastante tiempo, ¿ya? Bueno, agradecerles por la participación el día de hoy. Quiero darles unas muy buenas noches.